Hermano, ¿se considera usted una persona paciente? ¿Quiénes son los que le hacen enojar a usted? Si Dios fuera como usted de paciente, ¿cómo le fuera? En esta mañana yo quiero hablar bajo el tema la paciencia de Dios. Y sin duda alguna, Dios es muy diferente a nosotros. Nuestra tendencia natural es enojarnos, a veces rápidamente, a veces de forma descontrolada. Pero Dios nos da un modelo de cómo debería ser nuestra paciencia. Y gracias a Dios porque existe la paciencia de Él. Y vamos a leer un texto bíblico que se encuentra en el libro del profeta Zacarías, capítulo número 1, del versículo 1 al 6. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Si usted encuentra Mateo, unas paginitas atrás va a encontrar a Malaquías, y el libro que está allí después o antes de Malaquías se llama Zacarías. Zacarías. Vamos a leer en el capítulo 1 los primeros 6 versículos. Leemos este pasaje bíblico. ¿Lo encontraron, hermanos? Bien. Hablemos del tema la paciencia de Dios. Dice así la Escritura. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana. Este libro bíblico, hermanos, es difícil entenderlo si no se comprende el aspecto histórico del mismo. Para ser más franco, el libro de Zacarías debe estudiarse junto al libro de Esdras y junto al libro de Ageo. Y una de las cosas básicas que nos ayudan a mejorar nuestra comprensión del libro son las siguientes. Los judíos han regresado de Babilonia. Han finalizado 70 años de exilios, profetizados por medio de Jeremías. Solo un pequeño grupo de judíos han vuelto de aquel lugar. Han pasado alrededor de 18 años desde su regreso a Jerusalén.
El proyecto que traían en sus corazones desde que venían de allá de Babilonia era reconstruir el templo. Al inicio las cosas marcharon bien y lograron poner los cimientos del templo. Pero luego la oposición de los enemigos en su alrededor impidieron de que la obra avanzara. Y el templo allá en Jerusalén está estancado. Y han pasado, como ya lo mencioné, alrededor de 18 años. Y aquel proyecto ha quedado abandonado. Resulta que en el año 520, porque en el versículo 1, esa es la fecha que nosotros entendemos. En el año 520 antes de Cristo, Dios levanta a un profeta para animar al pueblo a la reconstrucción del templo. Y es el profeta Zacarías. Pero no solo levantó al profeta Zacarías, también Dios levantó al profeta Ageo. Y ambos son contemporáneos y están predicando el mismo tema. Están anunciándole al pueblo de Dios de que deben culminar la reconstrucción del templo. Y están tratando de alentar sus corazones porque este pueblo que ha regresado es un pueblo desalentado. Es un pueblo atemorizado por sus enemigos. Ha cambiado su confianza en Dios de una manera tan radical después de que ellos estuvieron allá en el extranjero. Entonces aquí hallamos al profeta Zacarías, tratando de alentar al pueblo de Dios para que ellos reconstruyan el templo. Pero el profeta entiende una situación que está viviendo el pueblo de Dios. Y es que ese estancamiento en el aspecto material está revelando una condición espiritual dentro de ellos. Es decir, ellos se encuentran tan desalentados y tan derrotados en el aspecto externo porque hay un problema espiritual afectándoles que no les permite salir adelante. Y es que a veces, hermanos, debemos comprender que las cosas no nos marchan bien. Las cosas no salen como nosotros planeamos. A veces nosotros nos frustramos porque aquello que emprendemos no sale como nosotros queremos. Pero como sucede en el caso que estamos considerando, tenemos que a veces buscar el problema en el aspecto espiritual, como sucede en este caso. Pero notemos la paciencia de Dios de tres maneras con su pueblo, de acuerdo a la enseñanza de Zacarías. Dios muestra su paciencia hacia su pueblo por medio de una invitación continua a la comunión con Él. Dice el versículo número 2 y versículo número 3. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres, sus antepasados. ¿Qué está diciendo en este momento, en el momento presente, Dios a través de Zacarías? Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El profeta Zacarías le hace recordar lo que ha sucedido históricamente a su pueblo. Y le dice de que Dios se molestó, o como dice el pasaje, Dios se enojó en gran manera contra su pueblo. Porque ellos quebrantaron el pacto celebrado con Moisés allá en el monte Sinaí. Y los profetas empezaron uno tras otro a llamar al pueblo a volverse a Dios. Y del pueblo hubo la misma respuesta siempre: rechazo, rebelión, iniquidad de parte del pueblo. Dios llamó al pueblo del norte, llamado Israel, de acuerdo a la Escritura, llamado Israel, lo llamó a volverse a Él. Ellos no le hicieron caso. En el año 722 a.C., los asirios los destruyeron y los llevaron al exilio.
Dios continuó tratando con el pueblo sur llamado Judá y envió profetas tras profetas para llamarlos al arrepentimiento, para llamarlos a la comunión con Él. No oyeron. En el año 586 a.C., el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Ahora ellos han regresado. Han pasado 70 años de cautiverio, han transcurrido 18 años más ya en su tierra y el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Volveos a mí, le dice Dios a su pueblo, y yo me volveré a vosotros. Mis hermanos, es interesante la paciencia de Dios. Que habían pasado largos años. Y siempre Dios seguía invitando a su pueblo a volverse a Él. En este lugar pienso yo que Dios sigue tratando de la misma manera. Y Dios ha estado llamando por largos años a algunos de los que están acá para que se vuelvan a Él y tengan comunión con Él. Pero ahora pensemos en esta situación, hermanos. A veces nosotros pensamos que debemos volvernos a Dios solo cuando hay unos pecados que son escandalosos en nuestra vida. Y por supuesto hay que hacerlo. Pero fíjense que en este caso Dios invita a su pueblo a volverse a Él por una situación que parecería sencilla. Una paginita, quizás dos atrás, está el profeta Ageo, que predican en el mismo tiempo. ¿Cuál era la desobediencia actual del pueblo de Dios? Es esta, hermano. Que ellos, el pueblo de Dios, ponían sus intereses personales por encima de los intereses espirituales. Versículo Ageo 1, versículo 2 al 4, dice lo siguiente. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Miren lo que decía en el pueblo de Dios allí. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. ¿Qué está diciendo el profeta? ¿Cuál es su gran rebelión? Es que han abandonado la reconstrucción del templo. Ya no han continuado con aquel trabajo que tenían que hacer. ¿Y por qué era tan importante que un templo fuera edificado? Para Israel mucho, hermano. Porque ustedes recuerden de que el pueblo israelita visualizaba a Dios ¿en qué lugar? En el templo. Por ello, Dios instruyó a través de Moisés a su pueblo a que ellos levantaran un santuario, un único santuario para todo Israel, porque ese santuario permitía la unidad, la identidad de ellos como pueblo de Dios. Y acá lo que notamos nosotros es que su desobediencia parece una desobediencia sencilla, pero siempre es desobediencia. Dios les dice aquí en otras palabras, Dios les dice a ellos, ustedes están viviendo en casas lujosas, pero mi casa está abandonada. Es decir, los intereses de ustedes son más importantes que los intereses míos. Y ustedes están en desobediencia a mí. Yo pienso que ese principio a veces los creyentes también lo incumplen. De que se interesan más por sus cosas, por sus proyectos personales, que por las cosas de Dios. Es decir, que sus prioridades no están bien ordenadas. Entendemos nosotros por la Escritura, hermanos, que nuestra prioridad en la vida es amar a Dios. Es decir, ese es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Después están las otras prioridades, las otras cosas. Entonces yo pienso, de acuerdo a este pasaje bíblico, que Dios está interesado en tener comunión con nosotros
Y aun cuando sean pequeñas cosas que existan y estén mal en nuestra vida, debemos incluso volvernos a Él y gozar así de su favor. Pensemos, hermanos, en cosas que en la vida cristiana afectan. Por ejemplo, la amargura. Él puede decir, mire, yo no ando de borracho en la feria, yo no andaba emborrachándome, yo no he andado de inmoralidad con nadie, no tengo por qué volverme a Dios. ¿Y qué tal cuando se abrigan sentimientos de amargura? ¿Qué tal cuando alguna persona quizás le ha ofendido y usted no le ha perdonado? ¿Qué tal si aquí hay un hijo que no está haciéndole caso a su mamá, a su papá y vive en constante desobediencia a él? ¿Qué tal si hay sentimientos de envidia hacia alguna persona? ¿Qué tal? Dios nos dice que sea lo que sea que esté afectando nuestra comunión con Él, nosotros debemos volvernos al Señor, mis hermanos. Número 2. Dios manifiesta su paciencia no solo por medio de una invitación a la comunión con Él, sino también por medio de la disciplina. Aquí dirá usted, aquí no encaja el tema. ¿Cómo es que Dios manifiesta paciencia si Dios disciplina? Veamos qué dice el pasaje bíblico. Versículo número 4. Le dice el profeta al pueblo: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. ¿Qué está diciendo el profeta? Ustedes no imiten lo que hicieron sus antepasados. Ustedes tienen que traer a su memoria lo que ha ocurrido. Que su ejemplo les sirva para no seguir sus mismos pasos. Porque hay personas que ven el ejemplo negativo que otros han seguido y hacen lo mismo. ¿Y a dónde van a conducirse? A la misma desgracia. Entonces, hermanos, por eso dice el libro de Proverbios, mire, que la sabiduría clama en las calles, clama en las plazas. ¿Cuál es el sentido de que la sabiduría clama en las casas? Clama en las calles. Que uno tiene que observar la vida de las personas. Tiene que notar las decisiones que ellos toman. Y cuando uno ve que ellos fallan haciendo algo, nosotros no deberíamos hacerlo. No debemos hacerlo. Entonces dice aquí el profeta: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas. Sí, los profetas Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, todos ellos llamaron al pueblo a volverse al Señor. Ellos no hicieron caso. Así es que Dios los disciplina. Y vean, hermanos, la disciplina que Dios le... Volvamos al libro de Ageo nuevamente. Ageo capítulo 1, versículo número 6. En Ageo 1:6, y vamos a leer el versículo 11 después. Cómo Dios estaba disciplinando a su pueblo en aquel tiempo. Miren lo que está ocurriendo. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Miren lo que está pasando. Versículo 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Dios había disciplinado a su pueblo y no había prosperidad para ellos. No había ni a nivel personal ni a nivel nacional prosperidad debido a su desobediencia. Escuché yo en una ocasión de un creyente
Mire, este creyente estuvo fiel en la iglesia por algún tiempo, fiel en la iglesia. Pero después, por alguna razón, se salió de la obra. Cayó enfermo. Perdió el trabajo. Perdió su familia. Y vivía sin dinero, una vida arruinada. Y me contaba el amigo mío. ¿Sabe qué es lo peor? Me dijo, que viendo que todo le salía mal, me dijo, sigue igual, me dijo, no se ha vuelto al Señor. Entonces aquí, hermano, hallamos una cuestión. Hallamos de que Dios en su paciencia tiene que disciplinarnos. Y vamos a pensar en ese tema, la disciplina. Digamos algunas cosas que enseña el libro de Hebreos en cuanto a la disciplina de Dios. El libro de Hebreos, en primer lugar, nos enseña que la disciplina de Dios es una evidencia del amor que Él nos tiene. Todo padre que ama a sus hijos los disciplina. El hermano David Ormachea ha escrito un libro que se titula ¿Cómo disciplinar a nuestros hijos sin abusar de ellos? Todo padre que quiere que sus hijos pues tengan al menos una vida de rectitud, que sean personas rectas, los va a disciplinar. Los va a disciplinar. La disciplina también, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, es una prueba de que nosotros somos hijos de Dios. Dios disciplina únicamente a aquellos que son sus hijos. Y dígame usted, ¿uno, hermano, se mete con hijos ajenos? No se mete. ¿Verdad que no agarra un cincho uno para pegarle a un cipote que anda en desobediencia? No lo hace. ¿Por qué? Porque no es suyo. Hay personas que dicen, mire, ese ha estado en la iglesia y mire cómo anda y nada le pasa. Preocúpese. Si nada le pasa es porque quizás no sea hijo de Dios. Y la disciplina que Dios da a sus hijos no es destructiva, sino una disciplina que procura edificarlo. Dice el autor de los Hebreos que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero que después da fruto aquella disciplina que Dios aplica. Ahora pensemos en la disciplina, hermano. Miren, los jóvenes necesitan disciplina de parte de sus padres o de las personas responsables de ellos. Leía hace poco el caso de una muchacha. Esta muchacha iba a salir con su novio. Pues resulta que en esa ocasión el papá del muchacho decidió acompañarlo a la cita. Un poco extraño, un poco raro. El papá se asombró por lo siguiente. Cuando la muchacha salió de la casa, andaba un vestido cortito, hermano. Cortito. Y de paso de que era cortito, el vestido era transparente, se miraba la ropa interior de la muchacha. Cuando la muchacha salió de su casa, le dijo a su papá, papá, ya me voy. Le dijo a su papá, sin mirarla, que te diviertas, le dijo. Cuando la muchacha ingresó al carro, empezó a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Entonces aquel hombre le preguntó, hija, ¿qué te pasa? ¿Sabe? Le dijo, yo me vestía así, le dijo, solo para saber qué mi papá me iba a decir. Y ya veo que a él yo no le importo. Después la muchacha fue a un baño, el lugar donde iban, y se cambió la ropa normal que traía. La joven necesitaba que su papá le fijase límites y él no lo hizo. Es por eso de que los padres tienen que fijar límites a sus jóvenes para protegerlos, para mostrarles el amor que les tienen, para que ellos sepan de que en la vida uno no puede vivir como quiera, que tiene uno que meditar las cosas y poner un alto en lo que hace. Por ejemplo, ¿qué límites hay que fijarle a los jóvenes? La hora que tienen que llegar a la casa. Hoy no estamos en el tiempo, hermano, que debemos andar a las 8 o 9 de la noche en la calle. Ustedes lo saben, yo creo que me entienden perfectamente.
Hay que fijarle límites a los muchachos a la hora que tienen que llegar a la casa. Hay que fijarle límites en la forma de vestir. Que yo me quiero vestir así. ¿Cómo que yo me quiero vestir así? Hay que fijarle límites en las salidas. Yo no sé. Yo tengo un padre chiquito. Mi papá es grande, mi hijo es el chiquito. Tengo un hijo chiquito. No sé, hermano. No sé qué lucha voy a tener para criar a mi hijo. Pero yo quiero decir lo siguiente. Me comprometo delante del Señor que nunca a mi muchacho le voy a dar permiso para que él se vaya a la playa a pasar una noche con sus amigos. Nunca. Porque hay que fijar límites a nuestros hijos. Porque eso implica amarlos. Si hay alguien que hace a sus hijos, le permite todo lo que quiera, déjeme decirle con mucho amor, está equivocado y necesita corregir las cosas. Y también con los chiquitos. Hay personas que los hipotes le hacen y le deshacen. Sí, hermano. Es cierto que hoy hay una ley lepina, pero me han aconsejado a mí. Mire, hermano, que usted va a disciplinar a su niño, llévese y lo esconde y le da. Sí, me han aconsejado. Sí. ¿Y qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Que nuestros hijos engrosen las filas de delincuentes en la sociedad futuro? ¿Eso quiere usted? Yo no. Entonces debemos hacer algo. ¿Y quién es el que puede hacer algo? Los padres, los responsables de los muchachos, de los niños. Así es que pongámonos las pilas y hagamos algo, hermanos, para ayudar a esta juventud. Porque miren, aquí Dios disciplina. Número 3. Dios en su paciencia invita a la comunión con Él, disciplina, pero también Dios hace esto, hermano. Envía a sus mensajeros. Vean cómo dice el versículo 5 en adelante. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Aquí se mencionan los profetas, hermano. Y los profetas de Dios, los mensajeros de Dios, son una señal evidente de cuán paciente es Él con su pueblo. Porque ¿qué hace un profeta? ¿Qué hace un mensajero? Simplemente hablar lo que Dios ha dicho para que nos amoldemos, nos ajustemos a las demandas del Señor. Ahora, vamos al profeta Jeremías, hermano. Porque hoy con los mensajeros, con los predicadores, debemos tener mucho cuidado. Busquen el capítulo 23 de Jeremías. Un mensajero de Dios debe ser fiel en predicar lo que Dios ha dicho y no crear un propio mensaje para ganar popularidad. Vamos a Jeremías 23. ¿Lo tienen? Versículo 16. 23, 16 de Jeremías. Dice lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Hermanos, ustedes saben la situación en la que nos encontramos. De estos predicadores famosos en el día de hoy, pero que no predican el verdadero evangelio. No predican la palabra del Señor. Sus charlas están llenas de psicología, están llenas de motivación, están llenas de un espíritu empresarial, pero no es palabra de Dios.
¿Por qué lo hacen? Bueno, yo no entiendo. Pero la cuestión es, hermanos, que a veces uno no es popular predicando. Y cuando se predica la palabra de Dios, no cae muy bien a veces la persona. Bueno, pero allí es donde uno hay que decidir a quién va a agradar, si a la gente o a Dios que lo ha llamado. Entonces, en un mensajero fiel, así como usted y yo, debemos predicar la palabra de Dios, sin importar si somos popular o no. Un versículo más, hermano. Versículo 32. Un mensajero de Dios tiene la tarea de repetir lo que Dios ya ha escrito en su palabra y no inventarse un mensaje. Y esto es común, mire. Jeremías 23, 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Miren, hermanos, qué problema que había ya en los tiempos de Jeremías, y como que si él estuviese predicando en el día de hoy. Personas que decían, Dios me habló a través de un sueño, y Dios me dijo de que a usted le va a ir bien. Dios me ha dicho de que usted va a conseguir esposo en una semana. Quieren que a cualquiera le levantan el espíritu. Dios me ha dicho que la cartera la va a andar llena de pisto. Amén, amén, dirá. Pero eran sueños vanos, puras mentiras. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender esto. Por eso Dios le dijo al profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Y si no es a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, cuando escuchamos a alguien predicar, debemos evaluarlo a la luz de lo que dice la Escritura. Si es lo que él está diciendo, lo que enseña la Escritura. Y si no, simplemente hay que desecharlo, porque es un falso mensajero de Dios que no merece nuestra atención. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con las cosas que escuchamos nosotros. Y dejemos de andar creyendo en sueños, en visiones y en otros tipos de locura. Aquí está lo que Dios ha dicho. Está en su palabra y no necesitamos más que su palabra. Entonces, miren, hermanos, los mensajeros de Dios son una demostración más de su paciencia. Yo sé, hermano, que el Espíritu Santo, a través de su palabra, habla a nuestros corazones. Y en esa banquita, uno continuamente, Dios lo está llamando a hacer cambios en su vida. En esa banquita, Dios lo llama a hacer cambios en su vida. ¿Qué hacer cuando Dios nos llama? Debemos responder, como cantaba el hermano Omar. Debemos responder al llamado, a la invitación de Dios. Y si en nuestro corazón abrigamos algo que no está bien, confesarlo a Dios, reconciliarnos con Dios, porque Él anhela nuestro bien, nos ama tanto que Él desea estar en comunión siempre con cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta mañana. Señor, hemos leído esta porción bíblica, escrita hace ya muchos siglos, donde se nos habla de tu llamamiento santo a un pueblo extraviado. Señor, gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, por ser paciente conmigo y con mis hermanos. Pero yo, Señor, entiendo que la paciencia tuya se manifiesta de muchas maneras. A veces lo haces por medio de tus mensajeros. A veces, Señor, por medio de la disciplina que nos viene. Y a veces, Dios, quizás, como hoy, a través de una invitación
donde tú estás hablando al corazón nuestro diciendo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Padre, gracias por el amor tan grande que nos tiene. Señor, gracias porque tú no nos has destruido. Gracias, Señor, porque aun cuando te hemos provocado a ira, has tenido compasión y paciencia con nosotros. Oro, Señor, para que aquel amigo o hermano en Cristo, a quien tu palabra en esta mañana ha tocado, tú le hagas volverse a ti, ya que tú quieres volverte a Él. Dice la Escritura: si este día oyerais la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántos en esta mañana permitirán que Dios les restaure? ¿Cuántos permitirán que Dios les perdone sus pecados? La Biblia nos dice en la carta a Santiago: acercaos a Dios y yo me acercaré a vosotros. Si usted está sin Cristo en este lugar, vuélvase a Dios. Él ha dispuesto todo para que tenga una amistad con Él. Envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Quizás usted es esa persona que ha pasado años, 50, 60, 70, 80, 90 años, y Dios teniéndole paciencia, es porque quiere salvarle. Y si en esta mañana quiere poner su fe en Cristo, le invitamos para que ponga su mano en alto o se ponga en pie como señal de que hoy desea confesar a Jesucristo como su Salvador personal. Quizás yo, al estar hablando en esta mañana, el corazón de algún hermano, alguna hermana, quizás algún joven, quizás algún hermano adulto ha dicho: yo necesito volverme a Dios y quiero reconciliarme con Él. Pase al frente. Queremos orar por usted. Dios lo bendiga, hermano. Hermana, Dios la bendiga. El deseo de Dios es eso, que tengamos comunión con Él. Amén, amén, hermano. Hermanos diáconos, pasen. Por favor, no le llamen, por favor. Pasen, hermanos. Si alguien más desea reconciliarse con el Señor, Dios conoce nuestro corazón. Y Dios desea hacer la obra en nuestra vida. Dios la bendiga, jovencita. Dios la bendiga. La Biblia nos dice que el Señor recibe a aquel que viene a Él pidiéndole socorro, pidiéndole ayuda. Usted conoce su corazón, yo no conozco su vida, sinceramente. Y si usted desea reconciliarse con Dios, desea confesar a Cristo como su Salvador, en este día usted puede hacer. Les invito a ponerse en pie, hermanos, vamos a orar. Requiere humildad, reconciliarse con el Señor. Y Dios bendice a todo aquel que con Él se reconcilie. Hermano, aún consúlteme si ellos han aceptado a Cristo, los dos que están allí, o están reconciliando solamente. Bien, vamos a dirigir a nuestra amiga a Cristo en esta mañana. Le ruego tener paciencia, hermano, y no salir. Vamos a dirija a ella. Dirija en palabras de oración a esta jovencita para que entregue su vida a Cristo. En silencio, por favor, hermano.